Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Muy bien, acompáñeme a Hechos 25, versículo 13. Continuamos con nuestra serie Poder para Testificar. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Si no me equivoco, es el tema 77. Entonces ya van varios, ¿no? Hechos 25, 13. Dice así: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Hasta ahí. ¿Sí? Bueno, este es Festo contándole al rey Agripa acerca de la cuestión, ¿no? Como ahorita estábamos checando el proceso judicial que está atravesando Pablo. A lo largo de estas semanas hemos visto cómo Pablo ha tenido que soportar toda clase de males con el propósito de cumplir la voluntad del Señor. Desde ser arrestado por un crimen que no cometió, recibiendo golpizas, calumnias, injurias, siendo traicionado por sus mismos compatriotas judíos, hasta ser encarcelado, privado de su libertad durante años para complacencia de sus enemigos. Ahora nosotros sabemos que fue por voluntad del Señor que Pablo pasara por todas estas circunstancias difíciles con el fin de que pudiera testificar a Cristo, predicarle a gente que tal vez en otro contexto no hubiera tenido oportunidad de hacerlo. Ahora, con todo esto, la pregunta que nos confronta el día de hoy, y quiero que se la haga a usted, es la siguiente: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a padecer por el Evangelio? ¿Tenemos la valentía de sufrir las consecuencias de hacer la voluntad del Señor? Tómese un momento para pensarlo. Y acompáñeme en una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tuvimos en donde te pedimos, Señor, que muestres a nosotros que queremos conocerte más, Señor, que queremos hacer tu voluntad, Señor. Te rogamos, Padre, que en este tiempo tú seas quien nos hable, Señor, que recibamos tu palabra y que seamos confrontados por ella, Señor. Deseamos realmente vivir para ti, Señor, vivir en el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, dame tu gracia, Señor, para predicar y a mis hermanos para recibir tu palabra, Señor, y juntos ponerla por obra, Señor, juntos hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como mencionaba, Pablo está caminando bajo la guía del Espíritu Santo, siguiendo la senda que Dios trazó para él, cumpliendo con el llamado que Jesús le hizo en aquel día en que se interpuso en su camino rumbo a Damasco. ¿Sí se acuerdan?
Bueno, el Señor está cumpliendo su obra en Pablo. Ahora él está encarcelado, ya que fue arrestado en el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en estas semanas. Pablo estaba en Jerusalén, en el templo, y unos judíos de Asia habían alborotado a los judíos de Jerusalén acusándolo de profanar el templo, de manera que los soldados romanos tuvieron que intervenir. Sospechando ellos malobra de Pablo, lo encadenaron pretendiendo azotarle, por lo que Pablo echó mano de su ciudadanía romana, haciéndosela saber al tribuno para así evitar que lo azotaran, porque no era permitido azotar a un ciudadano romano sin antes haber pasado por un juicio, ¿verdad? Así, el tribuno romano, al no entender lo que estaba pasando, toma la decisión de llevarlo a las autoridades judías al día siguiente y así clarificar un poco la situación. Sin embargo, conocemos lo que pasó, fue en vano, debido a la corrupción que había en el mismo Sanedrín. Había una fragmentación ahí. Todos estaban reunidos con un mismo fin, que era pues hacer las obras de Satanás, ¿no? Era una congregación en contra de Dios mismo. Sin embargo, entre sus pensamientos, entre su forma de pensar, bueno, estaban divididos. Por lo que Pablo aprovecha esto y provoca un altercado al mencionar que Pablo mismo era fariseo y que estaba siendo acusado por esta causa. Esta situación escaló a tal violencia que los romanos tuvieron que sacar a Pablo de ahí para preservar su vida. Entre tanto conflicto y además un complot para asesinar a Pablo, el tribuno tuvo bien llevarlo a escondidas hasta Cesarea para que el caso lo tratara el gobernador Félix. Allí sus acusadores fueron y Pablo tuvo oportunidad de defenderse. Félix, al no encontrar crimen alguno en Pablo, lo mantiene en custodia con el fin de obtener algún soborno de Pablo para dejarlo en libertad. Pero como esto no fue así, Félix decidió dejarlo en prisión y así congraciarse con los judíos. Todo esto es para hacer un resumen de lo que hemos venido viendo, ¿sí? Es importante porque estamos viendo cómo Pablo va afrontando esta situación, ¿sí? Todo lo que ha venido pasando y estamos ante su defensa más adelante. E importante, se dan cuenta cómo los gobernadores siempre están tratando de darle por su lado a los judíos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aunque esto pudiera causarnos a nosotros, ¿no? Cuando estamos escuchando esto, una indignación, ¿no? Decir, híjole, a este cuate pues le están haciendo injusticia, ¿no? Bueno, debemos de entender que es la voluntad de Dios que Pablo permaneciera en prisión. Esto nos debe llevar a confiar y descansar en la soberanía de Dios, en que Él tiene todo bajo control. Y muchas veces nosotros vamos a pasar por caminos difíciles y no debemos de asumir que porque es complicado o porque es doloroso, es que no viene de Dios. La palabra nunca nos enseña eso, todo lo contrario, que aún a pesar de que estemos pasando por esas situaciones, bueno, Dios tiene el control y debemos aprender a confiar en Él. Muchas veces esas situaciones precisamente son para eso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que abrazarnos, aferrarnos a su gracia y así podemos pasar cualquier obstáculo. Dios se encarga de hacer su obra en cada uno de nosotros. Por eso Él es digno de confianza. Debemos confiar en Él. Pasado 2 años, fíjese, Pablo arrestado ahí 2 años por un crimen que ni cometió, ¿verdad? Ahora Porcio Festo viene a suceder a Félix en su puesto de gobernador de Judea y procede a resolver los asuntos que habían quedado pendientes, ¿sí? Vamos a leer un poquito más atrás, Hechos capítulo 25, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Tres días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino.
Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero soy inocente. Nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado a César y al César irás. Tremendo, ¿no? Ahora, Porcio Festo, al conocer este caso, se dio cuenta de que no era un asunto sencillo de tratar, por lo que buscó zafarse de alguna manera. Este caso ponía al gobernador entre la espada y la pared, por lo que buscó una salida fácil. Si Festo enviaba a Pablo a Jerusalén para continuar su juicio allá, muy probablemente los líderes judíos se encargarían de que Pablo fuera culpable, o de ser declarado inocente. Los judíos lo matarían el primer momento que saliera de prisión. O tal vez ni siquiera permitirían que Pablo llegara vivo a Jerusalén. Por lo que de cualquier manera tendría contento a los líderes judíos y sería un dolor de cabeza menos para el gobernador. Porque el asunto es que Pablo era ciudadano romano, ¿sí? Si hubiera sido otra persona, pues da igual, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero como estaba ante un ciudadano romano, no podían simplemente dejarlo. Iba a tener que responder sobre eso. La ciudadanía romana era algo muy apreciada. Entonces, si no te servía de nada, pues se demeritaba su valor, ¿no? De hecho, estaban los esclavos, la gente que era gobernada del imperio, y luego estaban los ciudadanos romanos. O sea, eran un tipo de persona más valiosa, ¿no? En aquellos entonces. Entonces, Pablo, teniendo en cuenta esto y conociendo sus derechos, pues obviamente no accedió a eso. Ahora, se sabe históricamente que Félix fue un mal gobernante, ¿sí? No pudo hacer correctamente su labor. Festo, por el contrario, pues sí fue un poco más diligente. Pero independientemente de eso, debemos de tener algo claro y no es tan difícil de ver, ¿no? Todos los que están en el poder buscan su propio beneficio, ¿sí? Todos hacen lo que mejor les convenga, a menos a que Dios haga una obra sobrenatural en el ser humano. A menos a que Dios regenere a esa persona. Pero el hombre está caído. El ser humano necesita al Señor. Por eso nosotros no debemos de poner nuestra esperanza en el político de turno. Esto solo nos acarreará a nosotros maldición. Como dice Jeremías capítulo 17 del 5 al 8. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden hasta las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto.
Interesante porque vienen sequías, ¿verdad? Viene el calor, pero ellos están firmes. Aquellos que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en Él? Amén. Así que nosotros no debemos de confiar ni poner nuestra esperanza en el hombre, ¿sí? Sino en Dios. Ahora bien, la situación en Judea no era sencilla. Judea siempre fue una provincia muy complicada de gobernar. La gente no era fácil de complacer. Por ejemplo, Herodes el Grande nunca pudo ganarse a los judíos, a pesar de que Herodes remodeló el templo, ¿sí? Hizo unas remodelaciones muy impresionantes, pero ni aún así atrapó su corazón. En principio porque no era de sangre pura, es decir, él venía de un linaje edomita, no era judío. Además de que su conducta pues sí era bastante deplorable, era bastante desagradable, ¿no? Incluso mató a sus familiares para quedarse con el poder, un desastre. Si Dios lo permite, la siguiente semana ahondaremos un poquito más acerca de los Herodes, ¿no? Porque vemos un montón de Herodes en la Biblia y no sabemos, ¿no? Pues vamos a aprender un poquito de esto, porque sí se menciona un Herodes más adelante. Agripa era Herodes Agripa, ¿sí? En el Imperio Romano, el emperador designaba gobernadores para supervisar provincias, ya que al ser un imperio no tenía toda la fuerza militar en cada rincón del dominio. Es decir, no es lo mismo pues un estado, ¿no?, a todo un imperio. No podía estar repleto de soldados cada rincón. Entonces lo que hacían era cuando gobernaban o cuando expandían su dominio, a quienes estaban gobernando allí les decían, bueno, tú vas a quedar, tú te vas a mantener ahí gobernando, pero nosotros nos vamos a encargar, te vamos a supervisar, ¿no? Entonces por eso vemos que hay reyes, pero también están los gobernadores y el sumo pontífice, pues el César, la cabeza del imperio. Entonces estos gobernadores se encargaban de administrar justicia, mantener el orden y recaudar impuestos. Ahora, cuando no lograban hacer esto, estos gobernadores pues eran depuestos, ¿no? Eran quitados de su puesto y había pues gran deshonra, ¿no? Como mencionaba, Judea era una provincia difícil de administrar, ya que había conflictos constantes debido al fervor religioso y a la resistencia de los judíos a ser sometidos. A diferencia de otros pueblos, los judíos lucharon por no asimilarse. No se asimilaron a otras culturas. Ellos pelearon por mantener su identidad a pesar de que el mundo se volvió griego. Ellos se mantuvieron incluso siendo monoteístas, ¿sí? Eso es algo que podemos incluso pues resaltar, ¿no?, y decir, bueno, seguir ese ejemplo. Sin embargo, aunque su intención parecía ser buena, su celo era carnal. Así que tenemos que tener cuidado nosotros con eso. Nosotros obramos por la carne o por el espíritu, hermanos. Aunque tengamos intenciones buenas, no, de verdad, convencidos, hermanos. Aunque tengamos intenciones buenas, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque con intenciones buenas no vamos a llegar a nada. El Señor desea guiarnos, el Señor desea dirigirnos. Entonces, estos judíos, con un celo de no perder su identidad, pues lo que hicieron es enfocarse en guardar lo exterior, ¿sí? Por lo tanto, fueron desechados por Dios porque no guardaron su corazón. Por eso vemos que Jesús constantemente reprende a estos líderes religiosos, ¿sí? Les llama hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Que están limpios por fuera, pero por el dentro su corazón no estaba recto. Esto nos llama también a nosotros la atención, ¿sí? Porque es muy fácil aparentar y es muy fácil tratar de embellecer el sepulcro, ¿no? Pero hay muerte adentro. Entonces, que el Señor nos ayude. Amén. Ahora, como mencionaba, gobernar Judea significaba un reto. Un reto festo, significaba un festo, dije, ¿no? Bueno, él debía mantener el equilibrio entre respetar las leyes romanas y atender las demandas de los líderes judíos, ¿sí? Ahí tenía que estar lidiando con esas tensiones, ¿sí?
El conflicto entonces en el que está envuelto el apóstol Pablo no era solo religioso, sino también político, por lo que Festo debía saber resolver el problema de una manera equilibrada. Por un lado, mantener sosegado el fervor de los judíos y por el otro, no llegar a faltar a las leyes romanas, castigando injustamente a un romano. Finalmente, la resolución a la que llegó Festo, después de haber consultado con sus consejeros, fue la de acceder a la petición de Pablo. Ahora Pablo irá a Roma, ya que apeló a César. Y en este caso el César es el emperador Nerón. Terrible, ¿no? ¿A quién fue a apelar a Pablo? Para que no se sepa en el final de la película, ¿no? El spoiler, se cree tradicionalmente que el apóstol Pablo fue decapitado por órdenes de Nerón, ¿sí? Pero bueno, Pablo no estaba allá con este hombre me va a librar, sino que acuérdense cuál era el llamado del apóstol Pablo, o cuál era su intención en todos estos capítulos. ¿Para dónde quería ir? A Roma. ¿Y César dónde vivía? Allá en... ¿Dónde vive el César? No, en Roma. Ahora, versículos 13 de Hechos 25. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Ahora bien, este rey Agripa es en realidad Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. ¿Sí? Agripa I fue quien mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, ambos discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús. Además, este mismo encarceló a Pedro, que en esa noche fue liberado por un ángel, ¿sí? También en la Biblia se nos habla acerca de su repentina muerte como castigo por aceptar la adoración de los hombres como si él fuese Dios. Esto lo vimos en Hechos capítulo 12, si se acuerdan. Voz de Dios, no de hombre, le decían. Y él se glorió y dice que ahí un ángel tocó su cuerpo, y el historiador Flavio Josefo narra que efectivamente unos 5 días después murió en muchos dolores. Pero el castigo fue inmediato, pues el ángel lo tocó y ahí quedó. Entonces, este era el papá de Agripa II, ¿sí? Agripa II y Berenice son hermanos, hijos de Agripa I. Ahora, la relación entre Agripa II y Berenice era bastante controversial, ya que se decía que mantenían una relación incestuosa, lo cual te habla de la depravación que había y que hay hoy en día en las altas esferas de la sociedad. No es raro que de repente escuchemos cosas muy, muy turbias, ¿no?, de los que están en el poder. Precisamente aquí podemos hablar un poco acerca de la insatisfacción humana, ¿sí? Aquellos que tienen mayor alcance a riquezas, a bienes, a poder, a cosas que el hombre puede admirar, y cuando las obtiene, pues se dan cuenta que no llenan el vacío. Y muchos de nosotros quizás estamos anhelando, ¿no?, conseguir ese tipo de cosas, y es un engaño. El enemigo sigue manteniendo su engaño, haciéndonos ver el fruto, ¿verdad? Anhelándolo y diciendo van a ser iguales que Dios. Pues nosotros, bueno, en ese caso Adán y Eva ya eran como Dios. Pero bueno, ahora sí que nosotros le creemos a Dios o a la serpiente. De verdad, a Dios. Bueno, aún a pesar de eso, Dios quería diseminar su mensaje. Dios quería hablarles a Herodes Agripa II y a Berenice. Dios quería también que escucharan el evangelio. Claro, Dios es misericordioso, pero también para que no haya excusas, para que nadie diga, no, a mí no se me dijo nada. Y bueno, era el llamado que el apóstol Pablo tenía. Ahora, como Agripa y Berenice se quedaron muchos días allí en Cesarea, entonces Festo pues quiso entretenerlos de algún modo, ¿no? Así como cuando las visitas se quedan más tiempo de la cuenta, así como que ya son las 9, ¿no? O sea,
Entonces, pues a ver, ¿qué le digo? Y, pues está el caso de Pablo, ¿no? Entonces, Festo aprovechó a presentar el caso y obtener así una segunda opinión, una valoración acerca de este caso, ya que Agripa tendría un mayor conocimiento acerca de los judíos. Él tenía más conocimiento acerca de las costumbres y las tradiciones. Además, si Festo quería mandar a Pablo a Roma, debía especificar los cargos del acusado, de lo cual Festo no sabía ni qué escribir, ya que lo encontraba inocente con relación a la ley romana. Es decir, ¿qué ponía si era un inocente? ¿Cómo lo mandaba a César si no tenía el cargo, verdad? Versículo 14 de Hechos 25. Déjenle tomo poquito. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre que los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. De hecho, nuestro hermano César la semana pasada mencionaba esto, ¿no? O sea, nomás cambió el gobierno y ahí están otra vez esos cuates, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué había en el corazón de ellos, de los acusadores? ¿Sí? Ira, contienda, celos, ¿no? Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Augusto y César es la misma persona, ¿no? Augusto César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Todo esto que dice Festo ya lo hemos escuchado, ¿no? Lo estamos repitiendo, pues es lo que aconteció en los capítulos pasados. Pero este resumen nos ayuda a conocer un poco de la perspectiva que tenía el gobernador acerca de este conflicto. Podemos analizarlo de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos a un grupo que son los acusadores, los principales sacerdotes y ancianos judíos, o sea, los líderes de los judíos. Este grupo estaba enérgicamente buscando destruir al acusado, es decir, a Pablo. Sin embargo, no tenían los argumentos necesarios para poder ni siquiera retenerlo en prisión, mucho menos para darle muerte. Su mejor arma era la presión política y social que podían ejercer. Ellos tenían años echando manos de eso. Vamos a ver un ejemplo de esto en Juan capítulo 19, del 1 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, se lee así. Si quiere ir allá, está bien. Juan capítulo 19. Versículo 1 dice así: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con una corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato.
yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir, porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Fíjense qué astutos lo que están haciendo estos hombres. Ellos sabían utilizar la retórica, ellos sabían poner la situación a su favor. Cuando dijeron esto, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal en la plataforma llamada El Empedrado, ya que el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. ¿Nos damos cuenta de lo que había en el corazón de ellos? Bueno, Satanás estaba ahí, ¿sí? Satanás estaba en su corazón. Tenemos este grupo entonces, ¿no? Con mucha influencia. Ahora tenemos un segundo grupo, que en este caso es un grupo de una persona, el acusado, ¿sí? Saulo, mejor conocido como el apóstol Pablo, quien fue perseguidor de la iglesia que después se volvió en perseguido. Su ministerio fue muy efectivo con los gentiles, lo que causaba gran escozor entre los judíos. Pablo, al poseer la ciudadanía romana, goza de ciertos privilegios que él no duda en usar para, a medida de lo posible, librarse de ciertas injusticias que se dieron durante todo este proceso legal. Pero su mejor carta no era la ciudadanía romana, hermanos, sino que tenía la ciudadanía celestial. De igual manera, no es pecado nosotros echar mano de ciertos recursos que Dios mismo nos da, pero nuestra confianza no está en esos recursos. Nuestra confianza debe de estar ¿en dónde? En Dios, en que somos hijos de Dios, en que no pertenecemos a este mundo. ¿Sí? Como le dijo Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esta esperanza? Bueno, Pablo estaba siendo acusado, e igual en este mundo nosotros estaremos en esa posición si seguimos el pensamiento y la vida de Pablo. Por último, un tercer grupo, tenemos a los espectadores, le quise poner yo, ¿no? Que es el gobernador Festo, el rey Agripa, su hermana y todos los varones y militares prominentes que asistieron al juicio, que lo veremos más adelante. A ellos les será permitido escuchar la defensa de Pablo, en donde viene condensado su propio testimonio y el evangelio mismo. Ahora, si nosotros hacemos una lectura de lo que pasó en aquel entonces y lo que pasa hoy en día, vemos que la cosa no es muy diferente, ¿sí? Vemos a los acusadores de hoy en día, gente con celos y contenciosos, con hambre de poder y con mucha influencia política, queriendo destruir a todos aquellos que se les interpongan. Son un grupo sumamente hostil que no temen utilizar los medios que sean necesarios para conseguir sus fines. Como dije, Satanás está dentro de sus corazones y no dudarán
dudarán en perseguir a los hijos de Dios. Y no es muy difícil deducir a qué grupo nos estamos refiriendo, ¿sí? Gente con hambre de poder, con hambre de gobernar, con mucha influencia política, ¿sí? Son una minoría, sin embargo mueven a las masas. Vemos también hoy en día los acusados, aquellos que han dispuesto a vivir y a morir por el evangelio, que están comprometidos con la causa, que están dispuestos a pasar por el fuego con tal de ver la gloria de Dios manifestada en su generación. Gente dispuesta a ser difamada, menospreciada, maltratada, dispuesta a padecer con el único deseo de agradar a su Señor. Y por último, a los espectadores, ¿no? Son gente que no está en la lucha directamente, pero sí indirectamente. Gente que está a la expectativa de lo que ocurre, pero no toma partido. Afanados en su día a día, en su trabajo, en el ocio o en su comodidad. Gente que puede congraciar con el cristianismo o no, puede tener una opinión o no, pero no involucrarse. Para esta lucha es irrelevante si son simpatizantes o no, si congenian con los valores morales del cristianismo o no. Su falta de determinación forma parte del mismo problema. La pregunta obligada sería, ¿con qué grupo nos identificamos nosotros? ¿Con los acusadores? No, yo no me opongo abiertamente, yo no juzgo, ¿no? Yo deseo, yo amo a mi Diosito, ¿no? Sí, no, yo estoy en contra de la ideología de género, no, yo estoy en contra de esas posturas, ¿no? Satánicas. Pero somos como aquellos que han sido acusados, aquellos que viven fervientemente para el evangelio, que están dispuestos a sufrir, a padecer por la predicación del mismo, o nos parecemos más a los que están expectantes, ¿no? A los que están viendo cómo pasan los días. En conclusión, ser espectador no es una posición neutral. Cada decisión que tomamos afecta para bien o para mal a quienes están a nuestro alrededor. No es suficiente estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. No es suficiente simpatizar y decir sí a lo que se llega a decir al frente. Es necesario comprometerse con la causa, porque se nos pedirá cuentas de todo lo que se nos encomendó. A nosotros que conocemos el evangelio, bueno, el Señor nos pedirá cuentas. Así que el evangelio, hermanos, no es una opción. Nuestra vida debe ser congruente con todas las verdades contenidas en el evangelio. Por mucho tiempo se ha criticado el compartir nuestro testimonio personal como algo contrario a predicar el evangelio. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Es decir, predicar tu testimonio pues es versus predicar el evangelio, ¿no? Sin embargo, no podemos predicar correctamente el evangelio si este no ha impactado en nuestra vida, si no existe una evidencia clara del poder transformador que éste tiene a todo aquel que cree. Pablo predicó el evangelio dando su defensa, contando también cómo Cristo transformó su propia vida, por lo que nuestro testimonio también es parte vital a la hora de presentar el evangelio a los demás. Vemos que tanto acusadores como acusados están dispuestos a todo con tal de conseguir ganar la batalla, mientras que los espectadores no están dispuestos a nada. Al final, la indecisión se convierte en la decisión que Dios tomará en cuenta en aquel día cuando los libros sean abiertos. Por último, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Dice Jesús: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí,
Así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Pues cerramos y nos vamos. No, es fuerte la palabra. Creo que el Señor no nos quiere indiferentes, ¿sí? A lo largo de esta serie, Dios ha hablado a mi vida en ese aspecto, en que necesitamos como iglesia ser valientes, ¿sí? Y ser constantes en la predicación del Evangelio. El hecho de ver pasar los días y ver que nuestros hijos, ver que nuestra generación se está perdiendo, bueno, no deberíamos estar cómodos en esa situación. Más allá de tratar de hacer cosas, ¿verdad? Que el Señor nos dirija. Pero definitivamente estoy convencido que el Señor quiere llevarnos a que lo busquemos, a que nos acerquemos a Él, a que pidamos los recursos que Él nos quiere dar, ¿sí? ¿Oramos? ¿Sí, hermanos, o no? ¿Ya? Ok. Señor, te agradecemos, Padre, por esta palabra que tú nos das, Señor. Nos admiramos de lo que tú dices, Señor, cómo eres tan preciso, Padre. Nuestro corazón, Señor, necesita más y más de ti. Necesitamos estar más apegados a tu palabra, Señor, a tu guianza, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y diligentes en medio de esta generación que necesita escuchar de ti, Señor. Necesitamos reflejarte, Señor, con nuestras decisiones, con nuestra manera de vivir, Señor, y por supuesto con nuestra predicación. Todo va de la mano, Señor. Danos tu gracia, Señor, y si de alguna manera, Señor, tú nos hablaste, te ruego que no lo menospreciemos, Señor, o que simplemente continuemos de la misma manera, Señor. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia este día y deseamos hacer tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Te adoramos, Jesús, en el nombre bendito. Amén.